El tema a tratar es sobre el manejo fiscal. Uso de la política fiscal. Es un instrumento que dispone el gobierno para propiciar un desarrollo más equitativo de la sociedad y una redistribución adecuada de los ingresos. Es la política fiscal. Cuando hablamos de fisco hacemos referencia al tesoro público, es decir, a la administración de los dineros que ingresa en el gobierno y de los que éste gasta en el cumplimiento de sus funciones. El gobierno acude a la política fiscal para, primero, manejo de los ingresos y gastos del sector público. Segundo, promover actividades de la economía como la producción de alimentos de campo y suministros de agua potable, o el cooperativismo. Por ejemplo, cuando el gobierno incrementa el gasto en la construcción de carreteras, acueductos, hidroeléctricas, hospitales o escuelas, de inmediato impulsa las ventas de cemento o hierro y consecuentemente genera empleo. Tercero, reducir desigualdades en la distribución de recursos de la economía. Para lograrlo, acude con frecuencia a medidas como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de bajos ingresos, mediante el otorgamiento de subsidios de vivienda, educación, salud o abaratando las tarifas de agua y energía para los más pobres. Cuarto, implantación de un sistema de impuestos, de tal manera que aquellas personas que tienen un alto ingreso suministren una parte de sus ganancias al fisco para ser trasladados vía subsidios o servicios a los habitantes con problemas de pobreza. Y quinto, eliminar impuestos para aquellas actividades que son claves para la economía, como la producción agropecuaria, y también para mejorar los niveles de educación y salud de la población. Fuentes de ingreso. Es la cual donde el gobierno tiene que realizar una serie de actividades que van desde aquellas estrictamente administrativas hasta la de promover la producción a través incluso de operaciones directas de inversión. En efecto, para sustentar algunos procesos productivos, establecer tarifas subsidiadas o por debajo del costo de producción de algunos servicios de utilidad pública, el cual realizar obras sociales, desarrollar inversiones de interés colectivo y en general manejar la compleja estructura administrativa del Estado. Se requiere un flujo permanente de considerables ingresos que provienen principalmente de: primero, las empresas del Estado pueden generar recursos para asegurar su autofinanciamiento y eventualmente sustentar operaciones de otros organismos del sector. Segundo, el sector privado que entrega al gobierno recursos por concepto de tarifas, regalías y otras contraprestaciones a cambio de permisos especiales para usar algunas propiedades del Estado. Tercero, las contribuciones obligatorias de personas y empresas. Esto es la principal fuente de recursos para realizar sus funciones del gobierno, en donde estas contribuciones que conocemos como impuestos provienen por tanto de los diferentes miembros del sector privado de la economía. Clases de impuestos. Según la forma como se cobran, hay impuestos directos e indirectos. Número 1. Impuestos directos. Son los que se fijan sobre las rentas de trabajo y la propiedad, y en general sobre el patrimonio representado en activos físicos como fincas, cosas, edificios o financieros, en el caso de certificados, bonos y títulos del sector privado. Segundo, impuestos indirectos. Se trata de aquellos que imponen un sobreprecio a las mercancías o servicios. Se llaman indirectos porque los consumidores no los pagan directamente al Estado. Tercero, gastos del presupuesto. Como en el hogar o en una empresa, el presupuesto general de la nación está distribuido en 3 rubros o bloques: funcionamiento, inversión y pago de intereses y amortizaciones de las deudas del gobierno. Cuarto, funcionamiento. Por orden de prioridad, el gobierno emplea el presupuesto para pagar los salarios de los empleados públicos. Igualmente realiza gastos para atender su operación, por ejemplo, útiles de escritorio, equipos, servicios, arriendos, entre otros. Quinto, inversión. Este rubro garantiza el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Aquí se incluyen las inversiones de acueductos, redes eléctricas, puentes, hospitales, escuelas, carreteras y otras obras públicas. Sexto, pago de deuda. El gobierno acude a los bancos del país y al extranjero por tener crédito y de esta manera cubrir sus necesidades. Cuando hay déficit fiscal, cuando al gobierno se le reducen los ingresos por impuestos o sus empresas arrojan pérdidas o aumentan sus gastos de funcionamiento, se produce un desequilibrio que se conoce como déficit fiscal, es decir, un faltante en el presupuesto nacional y entre menos dinero del que gasta. ¿Cómo se cubre el déficit?
Primero, reportan los gastos de funcionamiento e inversión. Segundo, incrementen los ingresos elevando las tarifas de los impuestos. Tercera, venta de propiedades del Estado como sus bancos, hidroeléctricas, empresas de energía y telefonía. Este proceso se conoce como privatización, es decir, el traspaso de bienes de propiedad del Estado a los particulares. De una u otra forma, las personas se ven afectadas por cualquier de las medidas tomadas por un gobierno para controlar un déficit fiscal.